Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes, profe. Esperen que estoy tratando de conectar mi cámara. Ahí me dejó. No sé, se me trastocó el sonido, no se salía por cualquier lado. Tanto tiempo ya me extrañaban. ¿Sí? Me vieron ayer, otra vez hoy. Ahí estamos. A ver si se unen algunos más. Vamos a esperar un cachito a ver si se une alguien más. Bueno, cuéntenme, ¿pudieron leer el apunte? Ver un poco lo que tiene que ver con electrostática. Vieron que yo les había explicado un poco de qué trataba y a qué íbamos a hacer referencia en este primer apunte, que es cortito, o sea, tiene muy pocos ejercicios, pero es más que nada para que entendieran, bueno, cómo se da la electrostática, cómo se generaba la electricidad a nivel de cargas eléctricas que no están en movimiento, que tienen que ver con el movimiento de los electrones, y cómo se calculaba la fuerza eléctrica de esas cargas, ¿sí? En los ejercicios, o sea, tienen la ley de Coulomb, ¿sí? Y en los ejercicios, lo que ustedes aplican es justamente esa ecuación, donde tienen una constante, ¿sí? Multiplicado por la carga 1 y la carga 2, siempre estamos mirando dos cargas, que están, o sea, la fuerza que hay entre dos cargas, siempre es la fuerza entre una carga y la otra, y la distancia que hay entre esas cargas. Hay un solo ejercicio, esperen que lo admitimos a Leandro, hay un solo ejercicio que es distinto, o sea, la constante, se los digo para que vayan tan tranquilos, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Siempre que ustedes tengan un examen o que tengan la guía de ejercicios, yo siempre les voy a poner los valores de las constantes. O sea, no pretendo que se acuerden las constantes de memoria. No hace las cuestiones, o sea, no es algo de suma importancia. Así que entiendan, cuando tienen la fórmula, qué significa cada uno. O sea, que entiendan que la ley de Coulomb lo que dice es cómo se trabaja cuando hay dos cargas en el espacio, cómo una sobre la otra genera una fuerza. Esa fuerza se denomina fuerza eléctrica y está dada por una constante, ¿sí? Que es a través de un montón de mediciones que se hicieron y siempre se sacó el mismo valor, multiplicado por el producto de las cargas, de las dos cargas que están actuando, sobre la distancia que hay entre esas cargas. Si a ustedes, por ejemplo, yo les digo un sistema que tiene tres cargas, ¿sí? Y yo quiero saber en la carga que tengo, o sea, tengo tres cargas alineadas y una carga está en el medio. Y yo quiero saber la fuerza total sobre la carga que está en el medio, lo que tengo que averiguar es la fuerza que hacen, vamos a suponer que es carga 1, carga 2 y carga 3. ¿Sí? Si yo quiero saber la fuerza que está actuando sobre la carga 2, lo que tengo que averiguar es primero la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2 y después la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2. Y ahí sumo esas dos fuerzas y tengo la fuerza resultante sobre la carga 2. ¿Sí? Siempre la fuerza que yo averiguo sobre una carga puntual es la suma de todas las fuerzas que le están haciendo las distintas cargas. O sea, no es que en la ecuación yo voy a agregar carga 1, carga 2 y carga 3, sino que voy a averiguar la primera fuerza, la fuerza que hace esta carga sobre mi segunda carga, y la fuerza que hace esta carga sobre esta carga. Esa resultante, esa suma de las fuerzas, es lo que me va a dar la fuerza total. Si nosotros quisiéramos complejizar más, cosa que no lo vamos a hacer porque lo que nosotros estamos viendo en electrostática y en electricidad es más una cuestión conceptual y de entender cómo actúan
o sea, si fuésemos a algo más finito y con más profundidad, también se puede averiguar cuando tenemos cargas que generan distintos ángulos, ¿sí? Porque ustedes acá tienen la versión escalar, o sea, escalar quiere decir que lo estoy haciendo en una sola dimensión. Yo podría averiguar espacialmente cuáles son las cargas, analizando los ángulos de cada carga, o sea, cuál es la carga, o sea, cuál es la fuerza que hacen sobre el eje X, sobre el eje Y, y sacar una resultante. No nos vamos a meter con vectores, por una cuestión de que ustedes no tienen matemática en la carrera, ni en primero ni en segundo año. Los cálculos son pura y exclusivamente matemáticos, más allá de que nosotros en física vamos a ver mucha matemática, pero no voy a indagar en cuestiones matemáticas más avanzadas para no perder el hilo de lo que tiene que ver con la física que nosotros estamos trabajando y lo que nosotros necesitamos entender. En este caso puntual, en esta primera guía, que es, digamos, la más sencilla de todas, yo ya tengo preparada la segunda guía para poder subirles, para ver, el que todavía no hizo esta guía, la puede hacer tranquilo para presentarla la semana que viene, pero la idea es, yo voy subiendo los trabajos y ustedes van avanzando en la medida que van entendiendo. Esta guía es bastante sencilla. Entonces, yo ya preparé la siguiente guía, que también es corta y viene de la mano de esto, para poder subirlo y que lo puedan ir viendo, que tiene que ver con el campo eléctrico, o sea, la fuerza que se genera en un determinado punto con distintas cargas, ¿sí? Que tiene una fórmula más, o sea, agrega lo que es el campo eléctrico, o sea, la generación de ese, o sea, hay un potencial eléctrico que se genera alrededor de las cargas, y es lo que vamos a averiguar en, digamos, el próximo tema que vamos a tocar. Hoy, pura y exclusivamente, lo que estamos viendo es electrostática. Bueno, ¿de qué se trata la electrostática? Es bastante teórico el módulo y la guía, porque fórmulas tienen solamente una fórmula, que es la de fuerza igual a la constante por la carga 1 por carga 2, o carga A por carga B sobre la distancia que hay entre las cargas. Y después lo que explica es los tipos de electrización que hay, ¿sí? Que son el tipo de electrización por inducción, por frotamiento, que son cosas que nosotros vemos en la realidad, ¿sí? Que si nosotros vemos en las cuestiones que nosotros vemos, me quedé pensando porque me escribió justo un alumno, las cosas que nosotros vemos en la realidad, por ejemplo, cuando nosotros decimos, uy, la puerta me pateó, ¿sí? En realidad tiene que ver con electrostática. Si yo, por ejemplo, estoy en un lugar donde tengo una alfombra, ¿sí? Y estoy mucho tiempo con los pies sobre la alfombra, lo que no estoy dejando es que las cargas pasen a la tierra, ¿sí? Mi cuerpo, por el mismo frotamiento de mis pies con la alfombra, o sea, de mis zapatos, con la alfombra lo que están haciendo es que yo me cargue. Cuando yo toco un material que es conductor, como es la manija de una puerta, la manija de metal, obviamente, lo que yo hago es generar una descarga en la puerta. O sea que no es que en realidad que la puerta me dio una patada, sino que yo descargué electrones en la puerta. ¿Sí? Lo mismo sucede, porque son todas estas cosas que nosotros a veces consideramos como que son cosas mágicas que pasan, cuando estamos en las típicas sillas de computadora que tienen rueditas, muchas veces si ustedes están mucho tiempo sin poner los pies en el suelo, o sea, en el piso, si ustedes están mucho tiempo sentados en la silla, como las sillas tienen las ruedas que son de plástico, no son conductoras. Entonces nosotros permanentemente nos estamos cargando. Cuando tocamos algo de metal, lo que hacemos es generar una descarga eléctrica. Y por eso es que nos parece que todo nos patea o tocamos a una persona y le decimos, ay, estás recargado. No, en realidad estamos recargados nosotros y estamos transmitiendo electrones a ellos. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, que es una experiencia que se hace en general para mostrarlo, con una regla o con un peine, se pasa mucho por un material de lana y se acerca a papelitos y parece que los papelitos se pegaran a la regla. En realidad lo que yo tengo ahí es dos cargas opuestas que lo que están haciendo es atraerse. Por eso los papeles se pegan a la regla. Estoy generando una carga por inducción, ¿sí? Son todas cuestiones que nosotros vemos en la realidad, que a veces no sabemos de dónde salen, y bueno, el fundamento está justamente en lo que yo les puse en el apunte teórico, para que entendamos un poco de qué se trata
el tema de, bueno, ¿qué pasa con la electricidad? O sea, con la electricidad no, con las cargas eléctricas cuando no están en movimiento, cuando yo no estoy hablando de corriente eléctrica. Después con corriente eléctrica nos vamos a meter que es cuando ya, no, cuando ya lo generamos nosotros, o sea, nosotros lo que hacemos es producirlo. Este tipo de corriente que se da, de descarga que se da cuando hablamos de electrostática, se genera de manera natural. Es lo mismo que un rayo, o sea, las nubes se cargan de electrones y lo que hacen es descargar en la Tierra, que la Tierra actúa como receptor de carga y recibe las cargas negativas, hace de base para recibir las cargas negativas que están en las nubes en la Tierra. Y a veces se genera al revés y las cargas eléctricas que están en la Tierra pasan directamente a las nubes. Por eso a veces hay rayos que entran del cielo a la Tierra y otros que salen de la Tierra al cielo, ¿sí? Pero son todas cuestiones que tienen que ver con la electrostática y no con la electricidad en sí. La electricidad habla del movimiento de las cargas generadas cuando yo tengo una fuente que hace que esa electricidad se mueva, o sea, que esos electrones se muevan. Siempre está dado, cuando yo hablo de corriente eléctrica, electrostática, electricidad, siempre estoy hablando de movimiento de electrones. Todo lo que tenga que ver con algo eléctrico tiene que ver con el movimiento de los electrones en los materiales. Por eso, una de las cuestiones que yo les explico en esta guía es los que son los materiales conductores y los materiales aislantes. ¿Por qué se trabaja siempre y se habla de los materiales conductores e aislantes? Después vamos a ver cuando veamos la parte de corriente eléctrica y de circuitos eléctricos, por qué tenemos cables de distintas dimensiones o de distintos diámetros dependiendo de la corriente que tienen que soportar. Y por qué los materiales que los revisten tienen determinadas características. Que de la mano con eso va lo que vemos en Química 2 con tipos de materiales. Vamos a ver materiales plásticos y ahí vamos a ver las propiedades de los materiales plásticos con respecto a la electricidad. O sea, las materias están vinculadas, o sea, pareciera que no, que son todas cosas distintas, pero tienen una vinculación entre sí para que podamos entender globalmente de qué estamos hablando en cada una de las cuestiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Walter, tranquilo, que vos entraste recién, no expliqué nada trascendental, igual queda grabado y lo subo al aula, como siempre. Mejor. Esperen que, a ver quién me habla. Ezequiel. Profe, 2 consultas. En la 5 no tengo datos de carga, así que me tilde. Y en la 7 puede ser, sí, en la 7 puede que te dé así ese número. Bueno, punto 5, sí, el punto 5 iba a ser la aclaración porque ya me lo habían consultado. El punto 5 no tiene datos, ¿sí? Si ustedes se fijan, dice que hay 3 cargas alineadas, Q1 a 1 metro de Q2, Q3 a 2 metros de Q2. Y dice calcular la fuerza total sobre la carga Q2. Es más o menos lo que yo dije al principio cuando empezamos. Si yo tenía 3 cargas, ¿cómo calculábamos la carga total sobre una de las cargas? No tiene datos porque es pura y exclusivamente para que ustedes lo planteen. Es que sepan que planteen la fórmula y que la carga total es la suma, que la carga total no, que la fuerza total es la suma de las dos fuerzas. O sea, es un ejercicio que es teórico. Es solamente plantear cómo queda la representación de esa fórmula. Y en el punto 7, sí puede ser que te dé un número muy, muy pequeño. Déjame pensar y sacar más o menos la cuenta, porque no tengo los resultados acá. En el punto 7 vos tenés, lo que tenés que averiguar es la separación. Las dos cargas tienen la misma carga. Vamos a hacer la cuenta. ¿Todos llegaron a 7? ¿Alguien hizo el 7? Ya. Sí, profe. ¿Cuánto te dio? ¿Quién fue? Me dio 4 newton. No, el 7 dice que la fuerza de repulsión es de 4 newtons. Ah, sí. Ahí. Entonces, si yo lo escribo, sí. vamos a empezar la ecuación. Si yo la escribo, nosotros sabemos que la fuerza es, ¿sí? La fuerza es la constante por carga 1 por carga 2 sobre la distancia 2 al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado, ¿sí?
¿A mí qué me está pidiendo? El dato de la distancia. Sí. Entonces lo que hago es despejar la distancia. La distancia pasa multiplicando, me queda distancia al cuadrado es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la fuerza. ¿Me siguieron todos hasta ahí matemáticamente? ¿Sí? Lo único que hice fue despejar. Cuando yo pongo los datos, me falta despejar una cosa. La distancia está al cuadrado. Para despejar ese cuadrado, pasa para el otro lado como raíz. O sea que a mí me quedaría escrito la raíz cuadrada de la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la fuerza. ¿Sí? Ahí reemplazo todos los valores. Fíjense que dice que las dos cargas tienen el mismo valor, o sea que tienen que poner 5 por 10 a la menos 6 dos veces. ¿Sí? Y después que hacen todo el resultado, recién ahí aplican la raíz. Entonces, yo voy a hacer la cuenta para ver si el resultado que le dio Ezequiel le dio bien. $0,23 te da. En algo le pifiaste. Ezequiel, ¿dónde está Ezequiel? Porque te da 0,23. No me habla Ezequiel. ¿Alguien hizo la cuenta? Porque acá tenemos dos cosas. Una es, se los aclaro por las dudas. Tengan en cuenta esto, o sea, ¿cuáles son las trampas? Las trampas no. Las posibles dificultades que podemos tener en estos temas, que no son complejos, ¿sí? Fíjense que las fórmulas son muy sencillas, pero tenemos que tener en cuenta. Primero, cuando leen los ejercicios, fíjense que las unidades estén todas en el mismo sistema. O sea, si yo hablo de distancias, estoy hablando de distancias en metros. ¿Sí? Acuérdense cuando tienen que elevar al cuadrado. Lo mismo que si despejan, que cuando yo tengo algo al cuadrado, cuando lo paso para el otro lado de una igualdad, pasa como raíz cuadrada, pasa como la inversa. Así como si yo tengo algo sumando, pasa restando, y algo multiplicando, pasa dividiendo, la raíz cuadrada, la potencia pasa como raíz. Si tuviese una raíz cuadrada, pasa como potencia, y afecta a todo lo que tengo del otro lado. ¿Sí? Tengan mucho cuidado cuando van despejando cómo van haciendo el pasaje de un término a otro. Y después, otra cuestión que muchas veces lleva a errores, que obviamente, a ver, cuando nosotros tengamos cuando yo evalúe, no sé, hablemos en el final, yo no me voy a fijar tanto en los resultados numéricos, sino en el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Si ustedes están aplicando bien lo que tiene que ver con las fórmulas y lo que tiene que ver con el concepto de lo que estamos trabajando. O sea, no en el resultado, si les da 2,5, 3,1, 5,2, si está bien el planteo y hay un error en la cuenta, no los voy a calificar mal. Pero tengan en cuenta que tanto acá como en química, porque en química pasa lo mismo, estamos trabajando con valores que son muy chiquitos. Entonces, cuando ustedes ponen los exponenciales, acuérdense que cuando yo pongo un exponencial en la calculadora, lo que tengo que apretar es la tecla que es exponencial. Si es negativo, primero toco el negativo y después pongo el número. O sea, si yo pongo por 10 a la menos 6, no escribo por 10 a la menos 6. Esperen que me está escribiendo alguien de ustedes, que estaba conectado, pero se me desapareció. Ahí está, un compañero de ustedes que me quería mandar algo que estaba haciendo por Zoom, pero no pude.
A ver. Está bien todo lo que estás haciendo, pero hay un error en la cuenta. ¿Dónde está? Leandro. Viñaja. ¿Dónde está? Está ahí. Revisá de nuevo la cuenta con la calculadora. Va, yo la voy a revisar igual yo también. Esperen, porque tenemos un problema. Porque él lo hizo, está todo bien lo que hizo. Es 9 exponencial 9 por 5 exponencial es negativo, por 5 exponencial es negativo, dividido 4, 0,056. No, está 0,23. Fíjate que te estás equivocando en algún signo cuando estás poniendo los exponenciales, te estás equivocando en alguno de los signos. Acordate que cuando ponen los exponenciales, que es un error muy común, no tienen que poner por 10. Tienen que apretar, o sea, ponen 5, la tecla de exponencial, si tiene signo negativo, el signo negativo y el número. Pero no pongan por 10 porque, a ver, cuando yo pongo 5 por 10 a la menos 6, es lo mismo que decir 0,6 lugares, 5 ceros y el 5, ¿sí? Eso es lo mismo que escribir 5 por 10 a la menos 6. Yo corro tantos lugares a la derecha del 0, ¿sí? Pongo 0, cuando tengo un negativo. Cuando tengo un positivo, es del número que yo tengo, agrego ceros, ¿sí? ¿Se entiende? Si los estoy mareando, díganme. O sea, porque hay cuestiones matemáticas y del uso de la calculadora que a veces lleva muchas confusiones. Y ya me pasó muchos años, o sea, y aparte hay calculadoras que son distintas, por eso siempre les pregunto si tienen dudas con el uso de la Pues calculadora y yo demás. había hecho todo como usted dijo, me dio un número horrible. Se ve que puse mal. Lo ¿Sabés multipliqué qué? por 10 y después lo puse Claro, porque, y mal. aparte hay una cuestión, que ahí lo vi, que la calculadora va dividiendo por términos. O sea que vos primero, antes de poner dividido 4, tenés que poner el igual. Porque si no lo que está haciendo es hacer el 5 exponencial 6, el último, lo está dividiendo por 4. O sea, primero haces todo el producto de arriba, después lo dividís por 4 y recién a ese número le sacás la raíz cuadrada. Porque lo va dividiendo en base a... va separando en términos en base a lo que va entendiendo la calculadora. O sea, son bastante complejas las calculadoras en el tema de la resolución de los números. Sí, es como que van tomando como que está todo en el mismo término y no asocian que vos tenés, o sea, para que te hubiese dado, para que lo puedas hacer todo en un mismo paso, tenés que poner la operación con paréntesis. O sea, pones paréntesis, pones 9 exponencial 9 por 5 por 10 a la menos 6, por 5 por 10 a la menos 6, cerrás paréntesis y después pones dividido 4. Y ahí te toma, que primero tiene que hacer la cuenta de lo que está arriba y después lo tiene que dividir por el número que está abajo y recién ahí a ese resultado le aplicás la raíz. Porque si no va determinando que va calculando en base a lo que le va quedando. Sí, primero haces las multiplicaciones, después lo dividís por 4 y recién a ese resultado le sacás la raíz cuadrada. Ya me debe odiar. Encima yo a Ezequiel lo tengo agendado como Leandro, entonces nunca sé si es Ezequiel, Leandro o cómo le tengo que decir. Después avísame cómo te tengo que decir, si te tengo que decir Leandro o Ezequiel. Agustín, estás muy serio, ¿estás entendiendo? Se nos fue Agustín. No nos quiere escuchar más. Walter, ¿entendiste? A mí me gustaría que si se puede, ¿no? Que lo escriba, porque me estoy perdiendo. La resolución,
¿El ejercicio? Sí. A ver. Para cómo te lo escribo. No, vamos a hacer una cosa. Porque no lo puedo escribir en la computadora. Vamos a hacer lo siguiente, a ver si les parece. Yo les resuelvo los ejercicios, ¿sí? Hago una resolución de los 5 ejercicios, 5, 6, 7 ejercicios, los escaneo y se los subo al aula. Pero, y les voy explicando en cada punto que fui haciendo. Ahora, voy a confiar en ustedes, o sea, no vamos a hacer trampa de copiar y subir la guía porque se perjudican ustedes. La idea es que ustedes lo vayan haciendo y vayan mirando en base a la resolución que está haciendo, que es como si estuviésemos, como si yo estuviese resolviendo en el pizarrón y ustedes estuviesen viendo cómo se resuelven. ¿Les parece? Así Sí, perfecto. tienen el... Joya, Primero, profe. Sí, o sea, sí. se van a quedar tranquilos con el tema de los resultados, que a veces es algo que les preocupa mucho, y segundo, van a poder ver todo lo que tiene que ver con los pasajes matemáticos en cada caso, ¿sí? Yo los resuelvo en papel. Sí, algo lo entendí, pero no entendí bien cómo era carga positiva, eso. Por eso, yo se los resuelvo, los subo al aula y les voy poniendo las explicaciones en cada uno de los puntos, o sea, en la misma hoja les voy escribiendo lo que fui haciendo en cada caso y lo que tienen que mirar en cada caso para que ustedes tengan la explicación de cómo lo fui resolviendo, ¿sí? ¿Les resulta así? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Así pueden hacer la comparación, tanto ustedes como los que no se pudieron conectar, y a su vez pueden mirar el tema de cómo van haciendo los cálculos matemáticos, porque la fórmula siempre es la misma, lo que cambia es el cálculo matemático que vamos aplicando, ¿sí? Bien, y toda consulta que tengan, por más que yo les suba la resolución de la guía, me escriben. Si ustedes ven que lo que yo resolví no se entiende, o no se dan cuenta de cómo saqué un dato o cómo saqué el otro, directamente me escriben, me mandan un mensaje, me mandan un WhatsApp, me escriben por el aula y me dicen, profe, en tal punto no entendí cómo estás resolviendo. Porque yo una de las cosas que les voy a marcar ahí va a ser el tema de los pasajes matemáticos y el tema de las unidades, para que se den cuenta cómo van resolviendo las unidades y cómo les va quedando el resultado de cada cosa. Porque, a ver, si a mí me piden, por ejemplo, como en este ejercicio, que yo lo único que hablé fue de los números, no hablé de las unidades, si a mí me piden que yo averigüe la distancia, a mí el resultado me va a tener que dar en metros. Entonces, una de las cosas que les voy a marcar y les voy a dejar en claro es justamente eso, cómo voy simplificando las distintas unidades para llegar a la unidad de lo que yo estoy averiguando. Que a ustedes siempre les va a servir para ver si lo que están haciendo está orientado bien o no. O sea, si ustedes están averiguando una distancia y la distancia les termina dando, no sé, en Coulomb, algo está mal. O le erraron a todo lo que fueron, a los datos que fueron poniendo, o se olvidaron algún paso. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no se entienden, díganme. Sí, profe. A mí yo no sabía cómo cancelar las unidades. Por eso. No me salía. Y el tema también que hice mal, por 10 menos 5 hice y me dio cualquier cosa. Pero no era Por así eso. por lo que O dije. sea, creo que si yo les subo la guía con la resolución y cómo voy cancelando las unidades, les va a ser mucho más visual a que se los explique con palabras. O sea, porque justamente física tiene mucha parte práctica. Igual siempre el año pasado también lo trabajé así, siempre subo las resoluciones de las guías, para que puedan hacer una comparación a medida que van trabajando. Generalmente se las subo una semana después de que les doy la guía, como para que primero puedan empezar a trabajar, puedan plantear, y después puedan hacer la comparación de lo que vienen haciendo ustedes con lo que estoy resolviendo yo. ¿Sí? Pero quédense tranquilos que yo resuelvo la guía, subo la resolución de la guía, ustedes la comparan, y obviamente me consultan, y el martes que viene, cuando nos volvemos a conectar, que igual vamos, o sea, ya vamos yo ya voy a haber subido un material nuevo, si todavía quedan dudas de esta guía, la seguimos trabajando. O sea, no es que hoy se cierra el tema y no se pregunta más. ¿Sí? O sea, si quedan dudas, me vuelven a preguntar, lo volvemos a ver y lo cerramos ahí, porque un tema va de la mano con el otro, entonces tenemos que ir trabajando de manera tal que se vayan relacionando.
¿Sí? Y Profe. también tiene que- Sí, Nati. Discúlpame. El trabajo práctico, cuando lo vamos terminando, ¿se lo vamos entregando por el Classroom? Sí, si lo terminan y no tienen dudas, lo suben. Yo igual ahora les voy a subir, voy a armar la guía, la voy a hacer yo, y les voy a subir la resolución de la guía, para que puedan comparar. Pero si alguno Dale, lo dale. resolvió, por ejemplo, creo que fue Mauro, Mauro ya la resolvió y ya la entregó la guía. Sí, fue Mauro, que hoy no se pudo conectar porque tenía un tema, tenía que ir al médico. Pero si están tranquilos y no tienen dudas y les salieron los ejercicios, los pueden subir. A ver, yo las guías cuando ustedes las suben, las corrijo, y si tienen errores, les explico dónde están los errores para que corrijan y para que lo vuelvan a hacer. O sea, no es que suben la guía y se terminó y la guía para decir si está bien o está mal. O sea, yo hago la revisión de las guías y les hago la devolución de cada guía que suben. Así que de eso quédense tranquilos, que la devolución de lo que ustedes van haciendo lo van a tener siempre. Y la explicación de lo que están Dale, haciendo bien o mal, se los voy a hacer. ¿Sí? dale, profe. Entonces, yo resuelvo la guía, escaneo la guía, se lo subo, y ustedes traten de plantear de hacer los ejercicios. Cuando ven que se traban, miran la resolución y si siguen sin entender, me preguntan. Y si quedan dudas que necesitan que las expliquemos, el martes que viene, cuando nos conectamos, volvemos sobre el tema antes de empezar con el tema nuevo. ¿Sí? Ok. ¿Les parece? Bien, entonces ahora los dejo tranqui, O sea, que puedan intentar hacer algunos de los ejercicios. Yo mientras resuelvo la guía y ahora les subo todos los ejercicios. ¿Sí? ¿Estamos Dale, de dale, acuerdo? profe. dale, gracias, Bien. profe. Genial, Sí, chicos. profe. Nos vemos. Cualquier cosa me escriben. Cuídense. Dale, Dale, besos, saludos, cuídense. Chao, chao. Vamos, profe.